Hola a todos nuestros suscriptores de Quinto C. Hoy día estamos Rodrigo Maceo, Marcelo Colán, yo Mateo Amonde y nuestra profesora Miluska para debatir un poco sobre lo que fue el terrorismo y tanto en su influencia cultural como en la literatura. Primero que todo, para los que no sean del colegio, Miss, quisiera pedirle por favor que nos cuente un poco sobre cómo es que usted sabe sobre el tema. Bueno, buenas tardes chicos, qué gusto me da poder compartir este espacio con ustedes. Les comento un poco acerca de mí, de mi experiencia con los temas relacionados a historia. Yo estudié historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresé a la universidad cuando tenía 16 años, en el año de 1991, y era una época en la que nuestro país estaba siendo azotado pues, por una grave crisis y una guerra interna al interior de nuestro país que nosotros lo conocemos y ha llegado hasta sus oídos, ¿no? Si bien es cierto, esta terrible situación que vivimos ya no existe y el terrorismo ya no existe entre nosotros. Sin embargo, es muy importante que ustedes lo conozcan. Como les mencionaba, yo estudié historia entre el año 1991 y 1995 en San Marcos. Y es por eso que me acerco a estos temas. Gracias, Miss. Bueno, ahí ya podemos ver que la Miss ha estudiado mucho sobre lo que es historia y conoce tanto por lo que vivió como por lo que está escrito y enseñado sobre lo que ha sido nuestra historia en cuanto al terrorismo y todo en general. Bueno, ahora vamos a ir con la primera sección de preguntas que se va a encargar Rodrigo Maceo. Adelante. Hola Miss, y ¿Cómo estás, Rodrigo? quisiera saber si usted cree que es importante que como ciudadanos sepamos sobre la violencia política que ocurrió en el país y saber el porqué de esto. Estoy convencida de que es necesario que se estudien estos temas, que se conozcan estos temas, que no solamente quede en la memoria de las personas que lo vivimos, que son las personas de mi edad o mayores a mí, ¿no? Personas de mi generación y de las generaciones anteriores a las mías, sino que es necesario que esté presente en la memoria de todos los peruanos. Esta situación que vivimos como país fue terrible, fue una historia de muchas muertes al interior de nuestro país, una historia muy triste, una historia que nos debe causar indignación, pero no solamente debe hacer que afloren sentimientos y emociones, sino también necesitamos reflexionar mucho acerca de nuestro país, acerca de los problemas que atraviesa nuestro país y debemos de buscar tomar las mejores decisiones. Si no tenemos la información, si no conocemos, no vamos a poder tomar las mejores decisiones en situaciones económicas, en situaciones políticas, en situaciones sociales. ¿Y usted cree que en la actualidad aún hay violencia política? Yo considero que, a ver, veamos, podemos vivir en un estado de no violencia, pero no significa que sea lo mismo que vivir en un estado de paz. ¿No? Un estado de no violencia yo creo que es un estado que frena esa violencia, que pone sus límites, que pone un alto, pero lo que nosotros debemos de aspirar como sociedad es a vivir en un estado de paz, donde haya un diálogo, donde haya una apertura, donde haya una posibilidad de escuchar un argumento que sea diferente al mío y poder entrar en un diálogo, conversar, debatir ideas. Eso es lo que yo creo. Yo creo que mucha de nuestra población todavía no necesita seguirse preparando para entablar ese tipo de comunicación, ese tipo de diálogo. Y nosotros debemos de hacerlo, no encasillarnos en una idea, sino tener una apertura. Mientras no tengamos esa apertura, siempre vamos a estar expuestos a la violencia. Mm, Y ya que usted mencionó el tema de que aún no llegamos al estado de paz, ¿cuál sería la forma correcta de que como ciudadanos participemos democráticamente en la lucha por la violencia política? En la lucha contra la violencia política. Contra. En la lucha contra la violencia política. Sí, yo creo que lo más importante, considero yo, es ese reconocimiento de la dignidad de la persona, ¿no?
es básico que como personas, como ciudadanos, como seres humanos, lo primero es que primero nos validemos a nosotros como seres humanos portadores de derechos y con una dignidad, y luego poder ver al otro como portador de derechos, con la misma dignidad, y reconocerlo y respetarlo de esa manera, y poder entablar un diálogo con esa persona para que podamos llegar a acuerdos. Yo creo que en la sociedad es necesario esto, y es válido que se enseñe que todo tipo de autoritarismo, disculpen, se está filtrando la bulla de acá de casa, todo tipo de autoritarismo que sea captado por nosotros y que sea rechazado, todo tipo de imposición que no impida un diálogo que impida un diálogo democrático, tiene que ser visto por nosotros como una alerta a una situación que pueda poner en riesgo la paz, que una situación que nos pueda poner en una situación de violencia. Bueno, Miss, me ha gustado bastante, sobre todo la parte de decir de que por mucho que aún no estemos en la paz, ya nos hemos, o sea, ya no estamos en la violencia, pero tampoco estamos en la paz. No es como una moneda de que o estás en uno o estás en otro. Es claro de que aún como país, sociedad, nos falta bastante para llegar a una sociedad totalmente pacífica y madura, ¿no? Aún todavía hay controversias de pensamientos donde en esos conflictos de intereses aún chocan y no todo es respetuoso como debería de ser. Y bueno, Hay un, ya, sí, Quería comentar, no, discúlpame, hay un filósofo que es Kant, que habla acerca de la paz como una utopía, pero que debe ser, si bien es cierto, una utopía es algo que es irrealizable, es algo que intenta, si no se llega a realizar, nosotros tenemos que entender, como él nos lo menciona, que nunca debemos dejar de pensar de que se puede llegar, que podemos llegar a ella. Es una utopía que debe estar dentro de nosotros como una utopía realizable, y está en cada uno de nosotros, y ver cuáles son las situaciones en las que esa paz puede estar en peligro. Tenemos que por eso tenemos que conocer mucho esta historia, tenemos que conocer mucho lo que ocurrió en nuestro país, estar muy atentas, muy alertas con lo que ha ocurrido en nuestro país, para poder darnos cuenta de que cuáles pueden ser los detonantes que alteren esa tan anhelada paz, ¿no? claro, por mucho que sea una instancia utópica, o sea, la paz